Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Me fui muy lejos del viejo pago de mi niñez. Carlos Amonte, ¿cómo estás? Buen día, Gabriela, Gastón, un saludo a la audiencia. Escuchamos la voz entrañable de don Eustaquio Sosa, poeta, compositor, guitarrista, nacido el 2 de mayo del 39 en La Charqueada, fallecido el 3 de noviembre del 2018. Lindo homenaje para don Eustaquio. 33, que es el departamento que nos toca hoy, es un departamento ubicado en el este del país, limita con la Laguna Merín, al este con Brasil, al sur limita con Roche, La Valleja, al oeste con Florida y Durazno, y al norte con el departamento de Cerro Largo. Posee una población de apenas 48.000 habitantes, es el segundo menos poblado del país, detrás de Flores. El 20 de septiembre de 1884 se promueve la ley de creación a partir de los departamentos de Cerro Largo y La Valleja. Son importantes los ríos Olimar, Cebollatí, Tacuarí, el Yerbal, reconocido más que nada por las canciones de los olimareños, pero también es una fuente de riqueza para el departamento porque es fuente de agua para las diferentes arroceras. Desde el punto de vista económico es un departamento arrocero, ganadero y agrícola, llámese soja fundamentalmente, con una nueva tecnología de pocos años que es soja en zonas arroceras. Los poblados más importantes del departamento son 33 mismos, su capital, con 25.000 habitantes, Vergara, 6.800 habitantes, Santa Clara de Olimar, 2.300, Cerro Chato, 1.700, La Charqueada, 1.400, Villa Sara, 1.200, Rincón, 680, Rosal, 33, y La Patrulla, Mendizábal, Valentines, María Albina, con menos de 200, 300 habitantes, Villa Pasano, 18, y Punta del Parado, 16. Y la peculiaridad que tiene, lo hablamos con el invitado preparando el programa, es que hay cerca de 12 arroceras que tienen sus poblados con 30, 80 personas, que es una particularidad de 33, no la había visto en ningún otro departamento. A los nacidos en 33 se les denomina olimareños, y entre los olimareños destacados, hoy de mañana Gustavo Pérez Berrueta nombraba a dos, a José Pepe Sacía, 3 veces campeón con Peñarol, una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental con el Peñarol del 61 y campeón sudamericano con la selección del 59. Y Arsenio Tola Luzardo, el campeón intercontinental con Nacional del 80, campeón uruguayo en el 80, 83, campeón de la Libertadores del 80 y Copa América en la selección del 83. Serafín J. García, escritor, policía, creador de Tacuruces, Piquín Chispita, Tierra Amarga y Romance de Dionisio Díaz. Y ahí enganchamos con Dionisio Díaz, el niño héroe, que el 9 de mayo del 59, al día siguiente de su cumpleaños, número 9, salvó a su hermana del ataque feroz de un familiar, llevándola en brazos por 5 kilómetros, estando herido, él seriamente herido, falleciendo poco después. Varias veces en la escuela escuchamos la historia del niño héroe. Luis Hierro Gambardella y Luis Hierro López, su hijo, connotados políticos del Partido Colorado, Wilson Esogoñi, diputado, senador, ministro, presidente de OCE, intendente de 33, Pedro Leandri Puche, escritor, periodista, Julio Garrosa, creador de Cuesta Arriba y Buscabichos.
Y después encontré, preparando el programa, Manuel Quintela, donde lleva el hospital de clínica, lleva su nombre, médico, profesor, otorrinolaringólogo, decano 2 veces, revolucionario de la Revolución del Quebracho, diputado del Partido Nacional, fundador de la Asociación de Colombófilos, fundador del Sindicato Médico del Uruguay, presidente de la Asociación de Amigos de la Educación Popular, presidente del Jockey Club y de la Asociación Rural del Uruguay. Basta que el doctor Manuel Quintela, olimareño, tuvo una vasta y prolongada actividad tanto gremial como profesional. Pero para hablar de 33, nadie mejor que el entrevistado de hoy, que es el ingeniero agrónomo Hernán Zorrilla, varias veces invitado a Conexión Interior en su calidad de productor rural, de productor arrocero, consultor, técnico, de gremialista de la Asociación de Cultivadores de Arroz, y ahora simplemente lo citamos como olimareño. Bienvenido, Hernán, a Conexión Interior. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día, Carlos. Buen día, Gabriela, Gastón. Un placer para mí siempre estar en esta porción de En Perspectiva, que realmente todo lo que sea unir pueblos en este país, estamos a las órdenes. Un gusto tenerte para nosotros, Hernán. ¿Cómo la ves la descripción, abuelo pájaro de Carlos, del departamento? La verdad que no podía haberla hecho mejor, entonces le sale mejor que a mí. Carlos ya es un poeta describiendo los departamentos, te digo. Sí, capaz que lo podemos llevar para el Olimar, que es una cuna de poetas. Sí, sí, bueno, totalmente. ¿No? Ahí, más allá de lo que ya presentó Carlos, ¿querés agregar algo más en cuanto específicamente a la producción del departamento, producción agropecuaria del departamento de 33? Ya mencionaba un departamento arrocero, ¿no? Sí, exactamente. Fue muy claro, Carlos, en posicionar cómo es el departamento, y por supuesto que quizás una de las cuestiones más destacadas que tiene el departamento es toda la parte arrocera, donde está todo el centro de investigación que ha sido ejemplo en muchos lados, y bueno, y que ha llevado a través de lo que es la producción, toda la integración que tiene esta producción, a ser una producción que hoy tiene un destaque mundial, digamos, ¿no? Entonces eso no es poca cosa, pero de cualquier manera creo que es muy claro que 33 no es solo un departamento arrocero, tiene una cantidad de otras zonas que no son arrozables y que muchas veces no son agrícolas tampoco, y bueno, hay la producción ganadera, y bueno, y hoy hay una incursión muy importante en lo que son los otros cultivos de secano, digamos, pero bueno, creo que en algunas veces se nombra el arroz como el cultivo rey, porque evidentemente es el que lidera todo esto, y como al buen decir de Rubén Lena, que le hizo un poema especial al cultivo de arroz, y hablaba del agua que piensa, ¿no? El agua que piensa. Es como que no es el agua común y silvestre, sino el agua que piensa, ¿no? Y bueno, y creo que no mucho más de lo que dijo Carlos, simplemente que por supuesto, con todos los avatares, idas y venidas, en particular esto no es para hablar de arroz, creo que es para hablar del departamento de 33, por supuesto que mi perfil me lleva rápidamente al arroz, a pesar de que he transitado por todas las producciones, y además me crié en el departamento de 33, yo viví en campaña hasta los 15 años, así que bueno, si bien nací en Montevideo, yo me siento olimareño, ¿no? Hernán, describinos, para una persona de Montevideo que no conoce 33, a grandes rasgos, ¿cómo lo dividirías tomando como eje la Ruta 8? De la Ruta 8 hacia la Laguna Merín es una realidad, de la Ruta 8 hacia el oeste es otra realidad. Totalmente. Lo que pasa es que, o sea, de la Ruta 8 hacia lo que es toda la cuenca de la Laguna Merín, eso es uno de los centros arroceros más importantes del país, o sea que es donde surgió todo el desarrollo que hoy permite que hayan muchos más departamentos, por supuesto, que estén cultivando arroz, pero sin lugar a dudas es como la cuna del arroz está en esa zona, en todo lo que es la cuenca de la Laguna Merín, una cuenca
impresionante, muy importante, a la cual debemos cuidar todos y que siempre hemos tenido el mayor destaque en lo que es cuidar esta cuenca cerrada que tenemos con esos ríos que tú nombraste, Carlos, el caso del río Cebollatí, San Luis, Tacuarí, todos esos que hacen todas esas venas que van a dar a la laguna Merín. Y bueno, toda esa zona es donde el arroz tiene más de 50 años. Y bueno, en esa zona se desarrolló todo lo que es primero el monocultivo de arroz, y hoy todo lo que podríamos hablar de lo que es el desarrollo de esa zona, que pasó de ser una zona que hace 30, 40 años atrás tenía un CONIAT 20 o 30, que producía 20 o 30 kilos de carne. Era la producción, y que casi que la gente que tenía campo ahí ni siquiera lo decía, porque era una zona de producciones muy malas. Hoy rápidamente tenemos rotaciones con 10.000 kilos de arroz, con producciones de carne de 250 a 300 kilos en base a todo lo que es las rotaciones con pasturas, en todo lo que es, y hoy la incursión fuerte del cultivo de soja en esta zona. Después, como tú decís, para no extenderme mucho en esto, están las otras zonas de la 8 yendo a 33 a la izquierda, digamos, todo lo que son la zona de Santa Clara y La Patrulla, toda esa zona de sierra y piedra, digamos, muchas zonas de sierra y piedra, que bueno, y también campos buenos, por supuesto, pero digamos que una zona mucho más ganadera, ovejera, donde la incursión de la fase agrícola es mucho menor. Y por supuesto que como todas las cosas, las diferentes producciones tienen diferentes derrames hacia la sociedad. Y bueno, sin lugar a dudas, el arroz con prácticamente un trabajador cada 70 hectáreas, sumado al resto de la agricultura, es quizás de las producciones que tienen mayor impacto en lo que es la vida del departamento, ¿no? O sea, por eso no en vano se dice muchas veces que si el arroz le va bien, a 33 le va bien. O sea que, y eso lo sentimos muchas veces porque es lógico que campos ganaderos y demás, a pesar de que digamos, se viene trabajando fuerte en la intensificación. Hoy vemos mucha pradera por muchos lugares donde antes no veíamos más que campos naturales, y entonces hay mucha intensificación y mucho trabajo para mucha gente, pero de cualquier manera el fuerte está en el arroz y incluso no solamente en la parte productiva, sino en la parte industrial, que hay muchas industrias instaladas en diferentes pueblos, ¿no? Me quedo con lo que dijo Carlos para cerrar nomás el tema del arroz, de los pueblos surgidos en torno a las arroceras, ¿no? Eso es un detalle bien llamativo. Mira, eso yo llegué a vivirlo, quizás hoy muchos de los caminos que yo transito hoy para ir a las arroceras, cuando tenía 15, 16 años yo, eran casi impenetrables. O sea, tenías que llevar mucho tiempo para poder llegar al fondo de donde estaban las arroceras, y quizás si llovía ni siquiera salías. Entonces, esa situación llevó a los pueblos arroceros, a crear cada arrocera grande de cierta área para arriba tenía su pueblo donde vivía su gente, ¿no? Entonces, incluso con sus escuelas y demás, y bueno, y todos esos pueblos que nombró Carlos existen, ¿no? Y no es que hayan dejado de existir. El tema que tú, a donde antes llegabas y no sabías si volvías, hoy viajás como en cualquier ruta hasta esos lugares, y bueno, y eso ha hecho también, ha traído un poco esa característica de hoy, que en general la mayoría de los trabajadores no están muy para quedarse a vivir en el campo. Ya es mucho más fácil ir y venir a las ciudades, y entonces muchas veces esos pueblos, si bien siguen usándose, a veces se ven con muchas casas abandonadas, digamos, pero es un patrimonio que tuvo el sector arrocero, porque era de las pocas producciones que afincaba gente en el lugar donde se trabajaba, ¿no? O sea, ahí se tenían que hacer esos pueblos porque era abundante la mano de obra a lo que era anteriormente la ganadería o demás, y entonces se necesitaba tener lugares donde la gente pudiera vivir dentro de los propios establecimientos. ¿Cómo se inserta el puente de la Charqueada en esos pueblos? Estaba lejos de la mano de Dios, hoy está más cerca, con mejor caminería. ¿Cómo recibe
la charqueada y los productores y los técnicos que meten kilómetros, ese puente de la charqueada. Mira, la verdad que has tratado un tema muy, muy importante para nosotros en lo personal, sin lugar a dudas. Nos criamos a 30 kilómetros de charqueada, siempre escuchando el tema de la posibilidad del puente de la charqueada, como el puerto de la charqueada, eran dos temas. Pero además nos acerca particularmente la charqueada porque increíblemente nuestro tatarabuelo, que era el dueño del campo donde hoy tenemos, que era el don Severo Machado, su hermano Joaquín Machado fue quien donó todo lo que fue el predio donde hoy está la charqueada, ¿no? Así que nos unen algunos vínculos familiares, pero sin lugar a dudas, yo ahora estoy pasando cada tanto ahí y miro el puente y no puedo creer que... Yo sinceramente creía que el puente no lo iba a ver, ¿no? Y realmente... Y también son esas cosas que uno le llegan fuerte, ¿no? Porque al final no era tan difícil el puente de la charqueada y seguramente se hizo rápidamente, prácticamente un año atrás no teníamos nada, hoy ya lo vemos prácticamente funcionando. Y para los que conocemos esta zona, realmente lo que significa el vínculo ese de poder tener ese puerto, más allá de lo folclórico de la balsa, yo soy de la época que cruzábamos la balsa cinchada por un tordillo, ¿no? Que era un espectáculo verlo, la capacidad que tenía ese caballo de cómo cinchar una balsa para no hacer fuerza, y bueno, pero todo eso significaba que tú tenías que tener un tiempo muy particular para poder cruzar a un pueblo que estaba prácticamente a 5 o 6 kilómetros del otro lado. Y bueno, la unión esta entre 33 y Rocha seguramente va a traer mucho más desarrollo, ni que hablar con el tema de que históricamente también se hablaba del puerto, la charqueada. Hoy ya está claro que el puerto seguramente no va a ser en la charqueada, pero quizás sea en el río Tacuarí, sobre la laguna, y eso seguramente va a traer un desarrollo muy particular en zonas que, entre comillas, muy olvidadas del Uruguay, ese Uruguay profundo que tanto se habla. De pronto, estas pequeñas cosas, porque si tú lo mirás en valor, en lo que puede hacer para el patrimonio nacional, digamos, el hecho de un puente que va a costar 12 o 13 millones de dólares, no sé, pero que pueda unir y permitir un desarrollo de toda esta zona, realmente es una cosa que aplaudimos permanentemente, ¿no? ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Carlos, ¿para dónde querés ir ahora? Seguimos en 33. Primero vamos a pasar por Florida, porque el programa anterior, que lo hicimos haciendo toda una semblanza sobre lo que fue San Pedro de Timote, de la vida y el trabajo del doctor Alberto Gallinal, su padre Alejandro, médico que había fallecido. Se produjo obviamente la sucesión y increíblemente hay una conexión desde esa familia y esos campos que contábamos, Santa Elena y San Pedro de Timote, cuando se hace la sucesión con la familia Zorrilla, y es el origen que arrancan en el campo ellos en 33. Contanos esa anécdota, Hernán, para conectar el programa anterior de San Pedro de Timote con hoy, que queremos conocer la historia de San Francisco de los Saivos.
Sí, increíble, la verdad que sí, hay una conexión muy interesante porque el campo, el San Francisco de los Ceibos, el campo familiar, digamos, eso viene por el lado de don Severo Machado, como dije hoy, que se supone que ya por el año 1874 al 90 fue que lo compró, digamos. Después en el año 1925 mi abuelo Francisco Zorrilla se casa con Sara Nin, que era hija, digamos, o sea, hija de nieta de don Severo Machado, perdón. Y bueno, y ocupa ese campo que era de mi abuela y dos hermanas, ¿no? Y cuando surge la sucesión de los Gallinal, había una cercanía de familia muy importante, y entonces mi abuelo, que era escribano, le hace todo lo que fue la sucesión de ese campo, campos grandes, digamos, y bueno, y con el producido de ese trabajo, mi abuelo le compra a las cuñadas, digamos, el resto del campo, y por lo tanto ahí el campo pasa a propiedad de mi abuelo, que lo toma en el año 1946. O sea, ahí lo compra. En el 49 fallece mi abuelo, no mucho tiempo después, y ahí en el 54 es que mi padre se va a vivir. O sea, en el 54 mi padre se casa con mi madre, y bueno, y ya estaba haciéndose cargo del campo, y ahí se inicia, digamos, lo que es nuestra historia dentro de San Francisco de los Ceibos, pero que bueno, en parte tiene esa posibilidad a través de lo que fue la sucesión de los Gallinal. Contanos un poquito qué era cuando arrancaron, cuál era el objetivo y cómo era la situación, y cómo es la situación hoy, que es el trabajo de tu padre y hoy ustedes, ¿no? Mira, eso es realmente mi abuelo, cuando compra ese campo, se había empezado a hacer cargo del campo, era el sustento familiar, digamos, era escribano, y bueno, de ahí eran 6 hermanos varones, la familia de mi padre, y cuando fallece, muy poco tiempo después de haberse hecho cargo del campo, digamos, que había estado arrendado además, un campo en esa época que se llegaba en tren, ¿no? Y bueno, uno de los 6 hermanos se tenía que hacer cargo porque iba a tener que sustentar la familia de mi abuela. Entonces, bueno, mi padre, que estaba ahí en un momento pronto para entrar a Facultad de Agronomía, decide irse él al campo y se instala en el campo. Y no en vano le dijeron siempre el gaucho, porque bueno, él disfrutaba brutalmente de todo lo que eran las actividades del campo, pero era un campo ganadero sin mucho desarrollo, y bueno, y armando todo desde cero prácticamente, ¿no? Alambrados. Recuerdo que durante muchos años, en esos primeros tiempos, no había leña para la estufa, porque el arrendatario anterior, antes de irse, cortó todo lo que era árboles del campo, y entonces no había árboles. Bueno, ahí empezaron toda una forestación por diferentes lados, que la empezaron los Zorrilla hermanos, digamos, y bueno, administrados por mi viejo. Después empezaron digamos, a ir armando nuevamente el establecimiento, y bueno, y después allá por el año 75 se empezó a hacer la segunda o tercera represa a nivel nacional para cultivo de arroz, o sea que desde esa época tenemos la vinculación directa con el arroz. Esa represa se termina en el año 76, 77, por ahí, y bueno, bueno, ahí empieza a aparecer el arroz también en el establecimiento, y nosotros vivíamos en ese momento todavía en campaña, y bueno, vimos la realización de la misma, y bueno, y después siguió el tiempo con mi viejo a cargo de ese campo, trabajando más bien, siempre fue de la faz ganadera, mucho más ganadera que agrícola. Los 3 o 4 años que plantaron arroz para mi viejo no fueron fáciles, nunca se acostumbró a lo que es el cambio brutal que tiene de una persona que sea ganadera a ser arrocero, ¿no? O sea, son cosas muy diferentes, y bueno, nosotros sí lo mamamos desde muy chicos, viendo todo lo que era el arroz en la zona y en particular. Después, cuando nos fuimos a facultad,
la verdad que no veíamos otro lugar para volver que no fuera el cultivo de arroz. Y bueno, hoy el campo, un campo familiar que hoy es, o sea, que fue de los 6 hermanos, después se fueron vendiendo partes. Hoy el establecimiento San Francisco de los Ceibos está en propiedad de nuestra familia, pero te diría claramente que ese establecimiento, o por lo menos la casa del establecimiento, no la sentimos como nuestra, sino que la sentimos como un lugar familiar donde normalmente todos los años tenemos juntadas de 50, 60, 70 zorrillas que se juntan ahí, y que todos tienen, digamos, el sentimiento de ese lugar familiar que siempre fue un bastión familiar para juntar la familia. Hoy, ¿qué es lo que hacen en San Francisco de los Ceibos? Hoy, ¿a qué se dedica? Hoy San Francisco de los Ceibos lo tenemos arrendado al resto de nuestra familia, junto con mi hermano Gonzalo, que Gonzalo es quien ha hecho mayores estudios de toda la historia familiar en 33. Todo esto que te hablo de los Machado y todo eso fue un estudio que él hizo, que incluso hace poco tiempo, cuando se conmemoró el Día del Patrimonio con el nombre de China Zorrilla, se hizo un trabajo en 33 para ver de dónde venían nuestras raíces 33inas o limareñas, y es un trabajo muy bueno que la verdad que todos aprendimos un poco de eso, ¿no? Y hoy lo tenemos arrendado nosotros, a mi madre y al resto de mis hermanos, y se produce una invernada muy fuerte con una rotación con soja y alguna una parte chica que se hace arroz, a medianería con otros, y bueno, lo que hay es una invernada de alto engorde, digamos, basado en hacer praderas sobre rastrojo de soja fundamentalmente, y que es un poco lo que hoy nos dejó en cierta medida todo lo que fue aquella gran incursión de los argentinos cuando vinieron, de los grupos argentinos que vinieron a plantar soja en todo el este. La soja en el este ha sido un tema que va a haber que escribir un libro algún día de la soja en el este, ¿no? Porque tuvieron 3 incursiones hace muchos años atrás que fueron todas muy malas, con muy malos resultados. Mucha gente que se fundió por eso, y bueno, y esta última incursión que vinieron los grupos nos mostraron una historia nueva, que no quiere decir que tenga que ser como ellos lo hicieron, pero sí que cuando se retiraron los argentinos, porque el negocio no era tan claro, quedó lo que sí nosotros pensamos siempre que era la posibilidad de la soja en el este, que es a través de las rotaciones, no como cultivos simplemente, sino como cabeza de rotación para la introducción de praderas y demás, que hoy incluso tenemos, tú lo dijiste al principio, una nueva modalidad que hace muchos años nosotros la trabajamos a nivel profesional y a nivel de productores, que era poder lograr la soja como rotación del arroz en zonas arroceras, con todos los inconvenientes originales que tenía, que la soja no soporta el mal drenaje, bueno, pero hoy en día con las nuevas tecnologías, nueva genética y demás, hoy podemos decir que es una realidad, tanto en las lomadas, en las rotaciones ganaderas, como en las zonas bajas, en rotaciones agrícolas, ganaderas, también incluye la soja como parte del paisaje. Hernán, así para... Estás hablando de sinergias. Sí, Carlos. Tú, Hernán, estás hablando de sinergias. Lo que estás hablando es la sinergia entre la agricultura, el arroz, la soja y la ganadería, que realmente es lo que me gustaría que la gente que capaz no esté tan vinculado, que entienda que no son enemigos, no se contraponen, sino que se complementan. Gracias, Hernán, la verdad fue un gusto tenerte, pero antes de terminar quería hacer un pequeño homenaje en el día de hoy al que creó la canción a Don José. Tú lo nombraste al pasar al maestro Rubén Lena. ¿Sabes, Carlos, perdón que te corto, pero que llegaba algún mensaje cuando hiciste la introducción que reclamaba, tienen que mencionar a Rubén Lena? Pero no sé, fue hecho a propósito. Lo dejabas para el final. Me iban a llover las críticas, lo dejé para el final. Capaz Rubén Lena es muy conocido por las canciones
de los alimareños y de otros cantantes que tomaron de sus letras, pero poco conocido. ¿Y qué tiene que ver Conexión Interior, que no es un programa musical? ¿Qué tiene que ver? Porque Rubén Lena fue maestro rural. Trabajó con su esposa, que también fue maestra rural en la Escuela 42 de Arroyos de Corrales de Cebollatí. Fue presidente de la Comisión Pro Superación de la Escuela Rural. Fue maestro en Isla Patrulla. Fue becado a la OEA al Centro Interamericano de Educación Rural. Fue director del Instituto Normal, o sea, para preparar maestros, 73, y en 1973, ahora hace 50 años, fue destituido por la dictadura como inspector de primaria. ¿Cuál fue la paradoja? Que en el decreto que los militares anuncian la disolución de las cámaras, que es la configuración de la dictadura, el golpe ya se había efectuado en febrero, cuando se configura la dictadura militar el 27 de junio, ahora 50 años, la música de fondo fue Don José, las paradojas. Rubén Lena proscripto, Rubén Lena perseguido, Rubén Lena destituido, pasando penurias económicas, y los militares utilizaron a Don José como fondo, de esas paradojas que da la vida, que fue a Don José que fue declarada himno cultural y popular bajo la ley 17.968. Estaba casado con una maestra, Justa La Cuesta, y tuvo 4 hijos: Eduardo, Fernán, Rodrigo y Araidel. Y de Eduardo me congratulo de ser amigo, ingeniero agrónomo y compañero de la asociación con Hernán y conmigo. La verdad, una preciosa persona. Carlos, y ya que lo mencionás tanto a Don José, vos tenías ganas de ponerla ahí para el final, dado que es dada la fecha, ¿no? Como para hacer ahí un cierre acorde al día. Me parece que sí. Sí, una Hernán, cortita, ¿no? Porque no quiero dejarla pasar, porque tuve el placer de conocerlo muy, muy directamente a Rubén Lena, de estar en aquella época increíble que vivimos de fin de la dictadura, digamos, todavía en dictadura, pero esa época que unió a todo el pueblo uruguayo, porque ahí no había divisiones, no había partidos, éramos todos contra la dictadura, y pasar noches de asado y guitarreadas, juntándonos en diferentes lugares, semiclandestinos, ¿no? Y tener el placer de tener la presencia de Rubén Lena, de Eduardo, por supuesto, somos amigos de toda la vida, y del resto de los hijos de Rubén Lena, así que tuve ese placer de conocerlo a él y a su señora, realmente en esa época de renacimiento de la democracia, ¿no? Sí. Durísima, y a su vez la alegría de que la salida estaba cerca. Hernán Zorrilla, muchísimas gracias, un abrazo. Carlos, otro para vos también, nos reencontramos en un par de semanas. Chao, gracias, Gastón.